Ahora sí, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenos días, no, buenas tardes, mi gente. El día de hoy tengo un programa súper especial. Estaba tan emocionada que no podía ni dormir. Y bueno, directo desde Inglaterra, con el profesor y doctor peruano Miklos Lukács, de origen húngaro también, de padre húngaro y madre peruana. Y bueno, tiene un PhD o doctorado en Management y también tiene un MS, que es Master of Science en Gestión de Innovación de la Alliance Manchester Business School. Y claro que está especializado en ciencia y tecnología e innovación, cosa que nos atrae al título de hoy o al tema de hoy, ¿no? Miklos, ¿qué tal estás? Y perdón, hago el paréntesis porque sé que como soy de imagen, algunos dirán que por qué tuteo y el protocolo marca que hable de usted, pero detrás de cámaras me dijo que lo podía tutear, entonces Así hago es. alusión a lo que me piden. Está bien, muy bien, Laura, muchísimas gracias y efectivamente puedo certificar públicamente que ese fue el acuerdo, así que no hay problema, que no te estén troleando por tutearme, al contrario, me hace sentir más cómodo. Gracias por la invitación y bueno, dispuesto a responder las preguntas que creas convenientes, ¿no? Encantado. Sí, pues encantada yo de que estés aquí, de verdad es como un sueño. Dividí como la cátedra, por así decirlo, puse como cátedra magistral en 3 secciones, que creo que es muy importante como para exprimirte al máximo todos los conocimientos y aprender mucho de ti. Le puse como transhumanismo, el camino a la perfección, tecnología, progreso o monitoreo y también el conservadurismo, ¿no? Entonces, como para entrar en materia, yo me acuerdo que la primera vez que escuché del concepto transhumanismo, y claro, que logré entenderlo porque vi videos y yo decía, como que no le agarraba muy bien a la idea, yo no soy tan de tecnología. Entonces fue contigo cuando lo escuché y de los algoritmos. Y ya cuando empecé a escuchar esto, me vino a la mente la serie de Black Mirror. No sé si por ahí la ubican. Es una serie transhumanista. Exacto, y justo el capítulo que a mí me dejó pensando y me dio miedo, sinceramente, fue el video en el que todo es con puntaje virtual. O sea, como, puedes pasar al restaurante si tiene, esto, muy bien. O incluso comprar una casa, incluso las parejas, era tipo las aplicaciones de citas, no sé, Tinder o estas aplicaciones, pero hacían un match o una compatibilidad por las estadísticas. Y a veces la gente que estaba en la serie no lograba esa atracción, por más compatibles que fueran, ¿no? Y eran un tanto miserables, aunque supusiera como que estaban con la persona ideal, ¿no? Entonces sí me quedé como un poco asustada porque lo que no era políticamente correcto traía unas consecuencias que a veces se hacía llegar a alguien como hasta la calidad de mendigo. Por no tener como esa cierta aceptación social, ¿no? Incluso. Entonces, en la era de la tecnología o informática, a mí me pasa, con tanta información, pareciera que estamos más informados, pero yo creo que estamos confundidos. Y mi primer pregunta sería, ¿cómo saber cómo buscar? ¿Cómo seleccionar entre tantas opciones que tenemos? Porque nos dicen, infórmate, es muy normal, ahora de cualquier bando dicen, infórmate, busca, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿cómo cuando medios, por ejemplo, CNN o los que creíamos que son los fidedignos, están siendo manipulados? Entonces, ¿cómo seleccionar la información? Es una gran pregunta y efectivamente, ¿no? A veces damos por descontado que simplemente hay que decirle a alguien que vaya a informarse y que, bueno, solito va a resolver el problema. Ahora tienes una serie de problemas frente a eso.
El primero es la enorme cantidad de información. Es tal la cantidad de información de todas las fuentes. Uno no sabe qué creer, que al final ocurre que como que se satura tu capacidad para discriminar o tu habilidad para discriminar fuentes de información, separar entre fuentes confiables y fuentes no confiables. Por decir fuentes no confiables me refiero a fuentes que supuestamente disfrazan de información lo que es abiertamente el adoctrinamiento, que es el caso de los medios de prensa, los tradicionales. Lo que hacen los medios de prensa tradicionales, abusando de su posición, ¿no? Apelando a esta falacia de autoridad. Son los centros de la generación de noticias, ¿no? Tantos años con los profesionales, los periodistas, el fact-checking ahora que se ha vuelto ¿no? Que es una obsesión ya compulsiva, estar fact-chequeando todo. Sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿y de dónde saco? Y yo siempre digo, ¿no? Un consejo sería ir al concepto. Trata, por ejemplo, uno dice transhumanismo. Ok, entonces voy a buscar la definición de transhumanismo, incluso en las fuentes supuestamente que yo ya sé por experiencia. Y aquí estoy hablando de la gente que no tiene experiencia. Entonces, buscar las definiciones. En base a esa búsqueda, uno va a leer qué significa, por ejemplo, transhumanismo y uno va a decir, me parece padrísimo, como dice en México esto, que creo que va a ser la minoría, o esto me parece una aberración, que yo creo que naturalmente va a ser la mayoría. Entonces, ya ahí tú ya estás estableciendo un criterio de búsqueda. Tú vas a poder determinar quiénes están promoviendo el transhumanismo como algo bueno, y tú ahí ya puedes establecer un parámetro moral. Todos aquellos que me promuevan esta ideología que busca, entre comillas, mejorar al ser humano, pero lo que está haciendo es desnaturalizarlo y destruirlo, son fuentes que para mí no son confiables. O son fuentes que yo, por lo menos para este tema, no voy a tomar porque lo que están haciendo es imponerme una agenda de un tema que para mí es chocante y que va contra mis principios. Entonces ahí ya tendrías un primer criterio. Segundo criterio vendría a ser buscar, así de sencillo, críticas al transhumanismo. Métete a una herramienta de búsqueda y empieza a buscar posiciones críticas. Y vas a encontrar en YouTube, vas a encontrar en la web, ¿no? Ahora, un consejo de conejo. Siempre se usa Google. Google es la principal herramienta para motor de búsqueda. Lo que hace Google es, Google rankea, no es una herramienta neutra. Lo que hace Google es rankear la información de acuerdo a los intereses de agenda política que empresas como Google tienen. Entonces, por ejemplo, si se trata de tú pones aborto, todo está mal, ¿no? El aborto para mí es un crimen, para ti también y para la inmensa mayoría de personas, ojo, repito, para la inmensa mayoría de personas, no crean en las encuestas, también es un crimen. Pero tú te vas a meter a Google y si pones aborto, qué maravilloso es el aborto me liberó, o sea, el ranking en el cual te va a aparecer la información van a ser menciones que van a refutar o que van a minimizar el daño del aborto y que te van a promover la práctica del aborto. Entonces, tú puedes decir transhumanismo. Google también es una empresa que promueve el transhumanismo. Entonces, ¿qué vas a ver? Google, transhumanismo, qué maravillas, han hecho estos inventos. Y vas a ver, las búsquedas van a estar alineadas para impulsar esa agenda transhumanista. Por lo tanto, yo recomiendo cambiar, utilizar fuentes o herramientas de búsqueda alternativas. Una de ellas es DuckDuckGo, o sea, pato, go, ¿no? Todo junto. La otra es Start Page, ¿no? Start Page, o sea, de inicio, Start también es otra herramienta que pueden tener. Y esas son las dos que yo diría alternativas. Ahora, no significa que tampoco que no te van a rankear noticias también que estén favorables. Vas a encontrar que los resultados de búsqueda son distintos. Eso es una cosa. Y dos, hay más probabilidad de que tú encuentres información alternativa más rápido, porque obviamente una cosa es que te ponga una crítica en la página 1 y otra cosa es que la encuentres en la página 26. O sea, ya no vas a estar pasando y pasando y pasando. Entonces, vas a encontrar diferencias en eso, ¿no? Entonces, creo que esa sería una forma de investigar, ¿no? ¿Con qué estoy de acuerdo? La gente tiene que empezar a usar su cabeza, o sea, no tiene que, porque te has dado cuenta, ya como que empiezas a tercerizar tu capacidad para pensar, ya quiero que otros me digan, pero uno también tiene que formarse una opinión, uno tiene que establecer sus propios criterios, ¿estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto? ¿No? ¿Me parece bien o me parece mal? ¿Quiénes están a favor, quiénes están en contra? Y uno tiene que hacer su tarea poco a poco, ¿no? Pero eso sería una forma de investigar. O sea, no olvidarse.
No, y perdón que interrumpa, es verdad, porque a mí me ha pasado que estoy buscando, por ejemplo, yo que soy de contra, yo tengo mi criterio, pero a veces también quiero respaldarlo con ciencia, por esto ya tocaremos este tema más adentro, que es casi la religión de hoy, como has mencionado en otros videos, es la ciencia, ¿no? Entonces, para que otros entiendan desde dónde vengo y empiecen a validar, me quiero informar con respecto a esos mismos como postulados que dan o pilares. Y me ha pasado que estoy en Google, incluso puede haber Google Scholar, y es como lo que mencionas, o sea, es como tener que buscar hasta el fondo y es muy raro y uno a veces se desespera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un muy buen dato y lo voy a estar poniendo Startpage y también DuckDuckGo. Y hay otra cosa, si me permites, sí, que sí, la gente no tiene que ser perezosa, o sea, hay que hacer una distinción. No todo el mundo tiene tiempo para estar investigando porque hay gente que tiene necesidades inmediatas. Yo puedo entender. Gente que necesita pagar ¿no? pagar la comida, el colegio, y tienen esas preocupaciones, no van a estar pensando en búsquedas de internet y eso. Entonces, esas personas, vamos a decir, tienen que lidiar con el día a día. Pero hay gente que sí lo puede hacer, que sí tiene la capacidad de utilizar su cerebro y tiene cierto tiempo para hacer esa tarea. Entonces, sean responsables. O sea, la gente siempre está tirando el dedo a otros, ¿no? Culpando a otros, que por qué la gente, todos la gente está idiotizada, la gente no reacciona. Bueno, pero ¿tú qué haces? Claro. Tú estás reaccionando, tú estás haciendo tu tarea, tú estás difundiendo, estás reclamando o solamente estás, ¿no? difundiendo tu frustración. Claro. O sea, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades también. Y la investigación es una tarea tediosa, lenta y compleja, que toma años en ser pero bueno, siempre hay que empezar por algo. Sí, te comento esto porque a mí me pasó en el ámbito personal que estaba compartiendo con unos amigos que, o sea, que tienen ahí vanagloriado a Bill Gates y yo, no. Y yo así como, tienen que informarse qué ha hecho, que está vetado en países asiáticos, no sé qué. Y me refutó alguien, no voy a decir ni siquiera sexo, pero bueno, me refutó alguien y me dijo, no, porque mira, y me mandó páginas de la fundación de Melinda y Bill Gates. Y dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Para empezar, ni siquiera nos han enseñado cómo investigar, yo creo. Entonces es como, uff, ya ahí me quedé como, ya no sabía ni cómo explicarle que cómo investigó, porque lo van a tomar a manera personal y dije, ya. En fin, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que ¿la ciencia y la tecnología es progreso o es un cierto control monitoreo? A ver, esa es una pregunta también muy interesante. La ciencia y la tecnología en sí no son malas ni buenas. Es el uso o las aplicaciones que tú les das a esos hallazgos científicos o a esos instrumentos tecnológicos los que van a determinar si son buenas o malas. Energía nuclear. En malas manos, una atómica te puede matar millones de personas. En buenas manos, energía limpia. Bueno, o energía por lo menos no confiable. Claro. Tienes ahí un caso, ¿no? Puedes tener, no sé, pues, las piedras. Las piedras también son tecnología, ¿no? Aunque no creas, ¿no? En serio. Las piedras son tecnología, una tecnología antigua, tú puedes utilizarlas para construir casas o para tallar cosas, pero también la puedes usar para tirarse en la cabeza a alguien y matarlo. Claro. Es el uso el que tú le das a la tecnología. Entonces, esa pregunta de si son malas o buenas, esas son consideraciones que se evalúan de acuerdo al uso que se le da a esa tecnología. Y las tecnologías actuales, que son muchas, muy diversas, también pueden ser maravillosas o pueden ser una pesadilla. ¿Cuáles son las tecnologías predominantes o las que van a tener predominantes en este momento y que van a tener una presencia en nuestras vidas? Y desde allá voy diciendo a la gente que vayan investigando las tecnologías que voy a mencionar, van a tener una presencia muy importante en nuestras vidas de acá en adelante. O sea, ya no se van a acabar. Menciono a la inteligencia artificial. Por favor, investiguen qué es inteligencia artificial. Nuevamente, vayan por el concepto, ¿no? Y después van a ir aprendiendo. El segundo campo sería la biología sintética,
o sea, todo lo que sería biotecnología, biogenética, eso es muy importante. Y una tercera tecnología importante sería la nanotecnología, ¿no? Ahí tendrías. Tienes también la robótica, la impresión en 3D, ¿no? La ciencia de materiales. Bueno, todas estas son tecnologías que están ya surgiendo y que, como te dije, van a tener un impacto enorme. En el caso, por ejemplo, y lo ato a la segunda pregunta que hiciste, ¿no? Si es que son buenas y malas, ya respondí eso, depende. Y cómo se relaciona esto con el control total. Aquí es un caso de una tecnología que podrías tener aplicaciones maravillosas, como la inteligencia artificial, que en malas manos puede ser muy grave para tu libertad y tu privacidad. Pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Para dar un poco de contexto. La inteligencia artificial es una tecnología que simula, ¿no? Que replica las habilidades cognitivas del ser humano. Es decir, es una tecnología que permite a las máquinas, entre comillas, aprender, razonar, establecer tendencias, asociaciones y llegar a conclusiones y para tomar decisiones. O sea, son máquinas que piensan, que aprenden, piensan, discriminan información y toman decisiones, en términos sencillos. O sea, son máquinas que simulan la capacidad del cerebro humano. Ahora, hay un nivel de avance en las tecnologías, en la inteligencia artificial muy notable, sobre todo del año 2012-2014, ¿no? Es un tiempo ya, vamos a decir, en los últimos 6 años ha sido un avance muy importante de la inteligencia artificial, donde se han generado estas famosas redes neuronales artificiales, ¿no? Que en inglés se llaman artificial neural networks, ¿no? Redes neuronales artificiales. ¿Y cómo funcionan estas? Son estructuras, ¿no? Modelos de computación que simulan o que replican la estructura del cerebro humano. Entonces, el cerebro humano está compuesto por neuronas, que son las células. Esas neuronas son células distintas porque tienen unas puntitas. Claro, se llaman los axones. Los axones, cuando lo tocan la puntita entre dos axones de distintas células, ahí lo que hacen se llama la sinapsis. Hacen conexión, impulsos eléctricos, sustancias químicas y a través de eso se manda la información. Bueno, las redes neuronales artificiales lo que hacen es generar nodos, o sea, nodos, ¿ok? Y esos nodos están conectados por parámetros de información, por pesos. Entonces, para poner la estructura más sencilla, vas a tener una primera capa, que es la capa del input, ¿no? Donde entra la información o la data. Y después de esa capa de input vas a tener distintas capas, que son las capas intermedias o escondidas, que también están conformadas por no neuronas, sino que se llaman nodos. Y esas capas intermedias después van a dar paso a una capa final o de capa de output. Entonces tienes capa input, capas intermedias, capa output. Y en cada una de estas capas vas a tener nodos. Y esos nodos están conectados, ¿ok? No es que estén conectados físicamente, no estoy hablando de cables, sino que en este modelo, ¿ok? Entonces, tú lo que haces es ingresas una cantidad de data, la famosa Big Data, ¿no? Que tú desees, ¿no? Porque tienes diferentes tipos de inteligencia artificial, y en base a esa información, a esa data que tú le registraste o ingresaste a la máquina, el algoritmo de la máquina, el algoritmo es el modelo estadístico matemático que procesa esa información y la transforma en decisión, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de data, va a ser la decisión que tome la máquina. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener diferentes tipos de inteligencia artificial. Podemos tener inteligencia artificial en Netflix, cuando vemos las películas, y cuando tú abres Netflix, vas a ver qué películas te recomienda. Sí, sugerencias. Eso es por algoritmos, porque han visto cómo tú te comportas, qué tipo de películas te gustan, cuáles no te gustan, cuáles viste, cuáles no viste, y en base a eso van poniéndote películas similares, pero cada uno tiene un perfil individualizado. O sea, cada uno tiene su propio... Entonces, las recomendaciones que hace Netflix son individuales en base a los algoritmos, de prueba y error, ¿ok? Puedes tener algoritmos o sea, por ejemplo, cuando tú usas Google o las herramientas de búsqueda, esos son algoritmos. Cuando pides un taxi, esos son algoritmos. Usas el aplicativo Waze para el tráfico, algoritmos. Esas son las aplicaciones más sencillas. Pero tú puedes tener tecnologías como el reconocimiento facial, ¿no? Que te pueden determinar no solamente quién eres, ¿no? Determinar si eres humano, sino que también pueden determinar, de acuerdo al tipo de expresión que tengas, cuál es tu estado de ánimo. Entonces, tú puedes, por ejemplo, yo ahorita podría aparecer a tu ojo, podría aparecer normal,
¿no? Me ves ahorita es normal. Pero una máquina que ha sido entrenada con, con esta data, que es miles de fotos, de caras, de expresiones, ¿no? Bueno, ok. La máquina puede distinguir, a diferencia tuya, que quizás para ti estoy normal, pero quizás la máquina dice está un poco deprimido, ¿no? O está pensativo, o está preocupado, o está nervioso. La inteligencia artificial puede determinar cómo la forma como una persona camina, el tipo de orientación sexual que tiene. Sí, ¿no? Le van a hacer de un tanto psicólogos y psiquiatras. Exactamente. Entonces ya tienes una aplicación que es por algoritmos, por inteligencia artificial, que sería el reconocimiento facial. Los drones también son inteligencia artificial. Algunos ya están empezando a volar por su cuenta. Es decir, al principio el dron vuela y choca con todas las partes porque no sabe cómo. Pero llega un punto donde ha volado ya 100.000 veces y ningún piloto humano de drones va a poder replicar la precisión y la habilidad de ese dron porque ese dron ya lo hace, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es tecnología de inteligencia artificial. El reconocimiento de voz, o sea, texto, procesadores de voz, o sea, lo que se llama el procesamiento natural del lenguaje, ¿no? Lo que puedes decir cuando tú hablas, el tono de voz que tienes. O sea, yo nuevamente, el reconocimiento facial, yo puedo hablar ahorita y para ti puedo sonar normal, pero la máquina va a decir, está un poco hipertenso, o está dudando, o está mintiendo, o está esto, o está lo otro. Cuestiones que la mente no puede. Y así como eso vas a tener, por ejemplo, los automóviles autónomos que se manejan solos, la tecnología financiera. Ahora ya, por ejemplo, las compras y ventas de acciones en las bolsas de valores las hacen algoritmos, traders algorítmicos. Entonces, ¿qué aplicaciones? Tú podrías tener aplicaciones maravillosas con eso. Pero el problema es que en malas manos, por ejemplo, el reconocimiento facial, en manos de un gobierno o de un poder dictatorial, pueden determinar que tu cara, ¿no? No es tú no eres una persona bienvenida en el país o no. Grata al Estado. Puedes hacerte una cirugía, igual te van a determinar. Puedes disfrazarte, puedes ponerte lentes, igual la tecnología te va a identificar. Ay, no. Claro. Y de hecho, me respondiste la pregunta que te iba a hacer, que eran algoritmos y cómo funcionaban. Pero sí quería también que nos platicaras esto del espionaje y de cómo mencionas también que busquemos, creo que en YouTube, la vigilancia estatal de China, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar, les recomiendo leer mi artículo o mi capítulo en el libro Pandemonium, que si quieres después te lo paso para que lo pongas en el link para que la gente lo pueda consultar. Sí, claro. Que es un libro que hemos escrito varios autores de Europa y de América, ¿no? En México está Rodrigo Iván Cortés, él escribe un artículo también ahí. Está Agustín Laje, que lo conocen mucho, lo quieren mucho. Javier Milei, Javier Villamor de España, y bueno, George Truly también está ahí en esa lista. Entonces, en ese artículo yo hablo de la tiranía de los algoritmos y explico el caso de China, ¿no? Y efectivamente, pueden hacer una búsqueda de internet, métanse control total o vigilancia China, inteligencia artificial. Busquen con esas palabras. China ya tiene un sistema operativo mediado por inteligencia artificial que usa estas tecnologías que te he dicho para controlar las acciones de su gente. Ahora, entonces, por ejemplo, tú en China tienes el famoso proyecto Skynet, que allá se llama Tianwang, ¿no? En el cual han instalado, es un sistema compuesto, ¿no? Han instalado más de 200 millones de cámaras de televisión de alta definición que funcionan con tecnología de reconocimiento facial, que van a ser a mediados del próximo año 600 o más de 600 millones de cámaras. Eso quiere decir que vas a tener, no sé, pues una cámara para cada dos chinos. Es una cantidad impresionante, o sea, va a estar puesta en todas las ciudades, en todas partes del país vas a tener cámaras vigilando, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen con esas cámaras? Esas cámaras son capaces de distinguirte por reconocimiento facial. China es líder mundial en esa tecnología, no Estados Unidos, ¿no? Y con estas cámaras, entonces tú estás caminando por la calle, puedes incluso estar con tu máscara, ¿no? Ahora que estaba en la época del COVID, igual van a saber que eres tú. Entonces, por ejemplo, te cruzaste la luz roja. Ah, no, este es un mal ciudadano. Entonces, van a poner tu foto, ¿no? En una pantalla gigante, en sitios donde hayan estas pantallas, y van a decir, esto es un mal ciudadano, y miren, debe plata a esto, y te van a poner una serie de cosas que te pintan mal. Y eso va a estar atado a tu celular, porque tu celular es tu cédula de identidad actualmente, ¿no? En China, donde se une a un sistema de crédito social que ya existe. Entonces, por ejemplo,
te cruzaste la luz roja, partes de 8, o sea, 800 puntos es el máximo, 0 obviamente es el nada, ¿no? Partiste con 800 puntos, uy, cruzó la luz roja, 2 puntos menos, ya tienes 798. Ay, no. Escupiste en la calle, esos son 6 puntos menos, ya tienes 792. Te robaste un chocolate en la tienda y te vimos porque tenemos cámaras en todos lados, esos son ya 20 puntos menos. Y así por cada mala acción te van quitando puntos. No pagaste una deuda, te van quitando puntos. Pero puedes tener cosas que no deberían ser crímenes, que son crímenes, por ejemplo, ¿no? Porque la gente puede decir, pero qué mal podría haber la tecnología y me parecería muy bien. Mucha gente pensaría, bueno, los va a civilizar. Sí y no, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que incluso le encuentren el lado favorable. Pero ¿qué pasa si dices, sabes qué? Xi Jinping, el presidente chino, es un imbécil. No. Sí, En sí. un país democrático y libre. Sí, sí, sí. En China eso significa casi directo, línea directa, entrada a lo que ellos llaman la lista negra. Y la lista negra, que actualmente está compuesta por entre 23 y 25 millones de chinos, significa que esos chinos van a estar completamente separados y alienados de la sociedad. ¿Por qué? Porque te digo, este sistema de cámaras funciona en todas partes para identificarte facialmente, o sea, para saber dónde te mueves, qué haces, etcétera. Pero eso va aparejado al celular, lo que te decía, ¿no? Claro. Celular. Y el celular, ahí tienes una aplicación que se llama WeChat, que es una especie de WhatsApp, pero mucho más completo que el WhatsApp, porque el WeChat no solamente es una herramienta de mensajería o para mandar mensaje de voz o conversar, sino que WeChat también es tu billetera electrónica. Ahora, para que te des una idea, el 80% de las transacciones en las grandes ciudades chinas ya no se hacen con dinero físico. O sea, ya no existe el yuan moneda, o sea, o papel. Se hace todo con pago de billetera electrónica. Ya. Imagínate, los chinos están sacando una ventaja increíble. Bueno, sí. Entonces es tu billetera electrónica, es tu tarjeta de identificación también. ¿Y qué pasa? Todo lo haces con esta aplicación que se llama el WeChat. Entonces vas a entrar a un supermercado, va a haber una cámara, ok, ping, entras al supermercado, ni siquiera van a haber cajeros, simplemente recoges los productos, las cámaras ya te están grabando qué tipo de productos estás llevando. Vas a meterlo, vas al cajero, que ya no tienes un cajero humano, simplemente pasas tu celular y automáticamente pagaste. Y así funciona. Ahora, si fuiste un mal ciudadano, pongamos que escupiste un montón de veces en la calle, le pegaste a tu abuelita, no pagaste 20 de deudas, robaste una gallina y piensas que el Partido Comunista es corrupto. Bueno, eso, si es que no te mandaron a un campo de adoctrinamiento y de corrección, o si lo de frente no te mataron, entonces vas a entrar en esta lista negra. ¿Y eso qué significa? Cuando tú entres a una tienda, probablemente no vas a poder entrar todos los días, porque te van a limitar el acceso. Segundo, si es que entras, te van a decir, bueno, con tu aparatito, con tu celular, lo que puedes comprar máximo es 2 kilos de arroz a la semana. Puedes comprar huevos, 1 kilito de pollo, pero no puedes comprar carne. O no puedes comprar chocolates. Y cuando quieras tú pasar la máquina, no te van a desactivar remotamente la función. No vas a poder comprar pasaje de metro o pasaje de tren. No vas a, si quieres postular para sacar tu pasaporte, no te van a tramitar tu pasaporte. Y no vas a tener libre acceso en toda la ciudad porque en una zona van a pasar la cámara a decir, no, este es un mal ciudadano, este no entra a este edificio. O no entras al cine. O no vas a tener trabajo, puedes aspirar a trabajo de barrendero. ¿Te das cuenta? Y eso no es ciencia ficción, esto ya existe. Y existe ya de forma completa, oficial, desde el 1 de noviembre del año pasado, cuando China instala las redes 5G, que son que permiten transmitir información, volúmenes de información a mayor velocidad que las redes 4G, hasta 100 veces más en general, y que son necesarias estas redes 5G para procesar toda esta información en tiempo real. Porque imagínate estar monitoreando a 1.280 millones de personas en tiempo real todos los días. ¿Dónde hay? Porque van a saber, por geolocalización van a saber dónde estás, con quién hablas, todas las fotos, todas las conversaciones, todo lo que hagas en tu celular está abierto al Partido Comunista Chino, los servidores, ya sea de nube o físicos. Sabes con quién andas, sabes qué dices, qué piensas, tus hábitos de consumo, qué colores te gustan, qué música no te gusta, qué opinión o qué tendencia política tienes. Uy, sí, sabes que por el patrón de comportamiento usted tiene potencial rebelde. Ay, no.
O sea, te van haciendo perfiles individuales y al final, con estos mecanismos de inteligencia artificial, terminan conociéndote mucho más de lo que tú te conoces a ti mismo. No, y aparte me hace, o sea, me da mucho nervio esto, porque me hace pensar cómo va a estar haciendo una especie de psicólogos, psiquiatras o incluso Dios, porque van a saber qué piensas. Puede ni si ya puedes tú no externar tu disconformidad al partido en turno, bueno, el Estado, como sabemos de China, puedes tú no externarlo, pero pensarlo y con eso ya tener mal puntaje, ¿no? Pues que probablemente por investigación científica logren establecer una relación. ¿Qué relación existe entre los pensamientos políticos negativos y la expresión facial? Entonces, investigaron a 3.000 personas, ¿no? Y les decían qué opinión tenían del partido tanto. Entonces, de acuerdo al tipo de pensamiento que tenían, lo pueden atar, por ejemplo, a su expresión facial. No. Y ya sin que tú digas nada, pueden predecir con 70, 80, 90% de certeza que tú, por más que tengas esa cara y digas no, en realidad tienes pensamientos que son contrarios. Ya, y también, por ejemplo, me hace acordarme a mí una noticia que veía que ponían tipo que había como espías en cuadra, como en Cuba, cuando ponían en cada cuadra, esta persona es la que se dedica como a del Estado, que no eres conforme al Estado, ¿no? Pero yo después te escuché y dije, esto con referencia al tema cristianos, porque está mal visto, y no solo el cristianismo está mal visto en China y perseguido desde hace mucho, sino varias religiones o ideologías más que nada. De hecho, en Guadalajara yo vi no es festival, ni evento, es como una obra con bailes y todo súper padre, súper organizado y eso. Dafa, no me acuerdo. ¿Falun Dafa? Sí, y que es prohibido. Entonces, esto me hace pensar y decir, qué peligro para la gente que quiera tener una ideología y profesar una religión o creencia distinta a la del Estado. O sea, es una dictadura, ¿no? Nos asustamos de Corea del Norte y no se habla tanto de estos temas de China. Claro, el peor, bueno, es Falun Gong Dafa, así es el nombre, ¿no? Claro, o sea, China es la dictadura perfecta, porque el problema es que la gente ya perdió la capacidad de distinguir si es libre o no es libre, pero no entienden que todos sus pensamientos estén moldeados. En China, la mayoría de gente piensa que vive en una democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque culturalmente también han sido entrenados, ya son generaciones, ¿no? Sobre todo el Partido Comunista. El chino tiene una mentalidad muy colectivista, es la forma de ser del chino, ¿no? Y esas son, por ejemplo, también una herencia del confucianismo, ¿no? No Confucio el que inventó la confusión, como dijo aquella Miss, ¿no? Sino el filósofo de medio de 500 de Cristo. Y Confucio, bueno, el confucianismo que es también irradia a otros países de Asia, que, por ejemplo, un criterio muy fuerte o muy, muy claro con el tema de las jerarquías, de la autoridad, ¿no? El hijo respeta al padre, el alumno respeta al maestro, ¿no? La esposa respeta al esposo, esas estructuras así, ¿no? Culturales. Entonces, el confucianismo tiene mucho de esa jerarquía, es jerarquista. Eso lo unes tú al rigor con el cual interviene el Partido Comunista Chino para limitar libertades y tienes un caldo de cultivo terrible para una tiranía completa. Entonces, el chino ya ha sido acostumbrado a eso. Y en China están convencidos de que viven en una democracia. Ahora, ¿por qué China o por qué los chinos, el pueblo chino tiene esta visión? Y creo que en parte es por lo que te decía, pero también, y es una interpretación personal, creo que el enorme desarrollo económico de China ha creado esta sensación de que sí, pues confiemos en el gobierno, porque el gobierno de Papa Xi, ¿no? Xi Jinping, el partido, han hecho un gran trabajo y nos han sacado de la pobreza y nos han hecho que China sea, o sea, China es un orgullo y China primero y tenemos que defender los valores chinos y
confiemos en el líder porque el líder nos ha dado la libertad y el líder nos ha dado el bienestar y el líder, ¿no? Porque, claro, a ver, yo hace unos años tuve la oportunidad de visitar China, estuve en Beijing, en Shanghai, y es impresionante. O sea, Shanghai es impresionante. Es una cosa que Nueva York es nada al lado. Los edificios, el tren, porque tomé el tren rápido de Beijing a Shanghái, 1.200 kilómetros en un poco más de 4 horas, en tren. Es una cosa que el desarrollo científico, tecnológico, material de China ha sido increíble. Entonces, eso de alguna manera creo que ha dado al pueblo chino bueno, ¿sabes qué? El papá gobierno, o sea, el papá líder está haciendo las cosas bien y bueno, confiemos en él. Eso de alguna manera también les ha hecho ceder un poco sus libertades, ¿no? Además, es una concepción completamente distinta, la mentalidad china, la mentalidad occidental. Nosotros en Occidente valoramos privacidad, libertad. En China, los chinos probablemente no tengan un sentimiento tan fuerte con esto, no lo vean tan importante, ¿no? Ya. Y bueno, esto me hace pensar, te quería preguntar, pero creo que pues ya nos dijiste que no es ciencia ficción, porque para la gente que piense que son conspiraciones, pues ya nos dijiste que está pasando y que lo podemos constatar. Entonces, quiero para la gente que nos está escuchando que conceptualicemos un poco más qué es transhumanismo. ¿Qué es transhumanismo? Ejemplos. En algún video mencionaste Google y la relación de la biotecnología con Google y por qué le importaba el tema, creo, aborto. No recuerdo muy bien, pero como que todo está enlazado. Claro. A ver. Te hablé de las tecnologías, ¿no? Entonces, estas tecnologías de este siglo, ¿no? Han generado una gran emoción en sus proponentes. O sea, ya ves siglos, o sea, la historia es cíclica, se repite. Hace 100 años aparecieron ciertas tecnologías que le hicieron pensar al hombre que con esas tecnologías bastaba para convertirse en dioses, bastaba para solucionar todos los problemas de la humanidad y pensar en una marcha firme hacia el progreso. Ahora estamos en una situación actual. ¿Y qué tecnologías son las que, no? Una, la inteligencia artificial que ya te mencioné, que ya opera, está en en el día a día, nosotros estamos influidos por inteligencia artificial, pero también tienes, por ejemplo, en el campo de la biogenética, tienes la tecnología CRISPR. CRISPR es una técnica que se descubre o se aplica, porque ya se había teorizado antes, pero en el 2012 Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, dos académicas, una estadounidense y otra francesa, descubren esta técnica CRISPR, con la cual, en términos sencillos, tú lo que puedes hacer es editar genes, es decir, cortar genes malos, poner genes buenos para curar enfermedades, ¿no? Supuestamente, pues, con la lucha contra el cáncer, contra ciertas enfermedades monogénicas como el Alzheimer, ¿no? O sea, enfermedades que son causadas por un solo gen, que si tú sacas ese gen y fabricas uno bueno en laboratorio y lo pones en esta célula, corriges el problema. Bueno, esas dos tecnologías principalmente. Entonces, eso ha llevado a muchos, o llevó a muchos a materializar la aspiración del transhumanismo. El transhumanismo es, en términos sencillos, la ideología, el movimiento cultural que aboga por la aplicación de las herramientas tecnológicas y de la ciencia, no en el entorno del ser humano, sino en el propio ser humano, para modificarlo, para mejorarlo. Esas son las palabras que yo uso. Y así convertirnos en superhumanos. Entonces, estas aspiraciones transhumanistas no son nuevas. En la mitología griega, Ícaro, ¿no? El famoso hijo de este padre que le crea estas alas de cera, y le dice, Ícaro, no vueles tan alto porque se van a derretir, pues si llegas al sol, y Ícaro desafía al padre, vuela muy alto y ¡pum!, termina cayéndose. Es una clara muestra, ¿no?, de que el hombre cada vez que ha querido desafiar a la naturaleza siempre se ha quemado, siempre le ha ido mal. Bueno, pero tienes Gilgamesh, ¿no? La épica de Gilgamesh, tienes Fausto, ¿no? Que le venderle el alma al diablo, Frankenstein. O sea, tienes en la historia un montón de casos ¿no? de aspiraciones transhumanistas donde el hombre ha tratado de superar sus limitaciones físicas. Sus limitaciones físicas y sus limitaciones intelectuales. Incluso sus limitaciones morales. ¿Ok? Entonces, vamos a decir,
Ahora con estas tecnologías ya es posible, hasta cierto punto, o sea, técnicamente sería posible materializar alguna de esas aspiraciones. El movimiento transhumanista se inicia formalmente o se funda formalmente en 1998. En 2006 cambian de nombre, ahora se llaman Humanity Plus o Humanidad Más. Por eso que el símbolo del transhumanismo es una H de humano, humanidad, y más de mejorado. H, Ya. ¿ok? Entonces se ha formado esta asociación que más o menos ahora tiene unas 13.000, 14.000 personas, miembros oficiales, ¿no? Y lo que ellos dicen es abiertamente, sabes que yo estoy en favor de que usemos esta tecnología para modificarnos. Entonces, por ejemplo, una cosa que te puede parecer una locura, hay gente que dice, metámonos chips en la cabeza mientras vamos perfeccionando la economía, las tecnologías, o metámonos un disco duro para aumentar la memoria, y ya en algún momento seremos capaces de subir nuestros pensamientos a la nube, por ejemplo. ¿No? O van a decir, mira, ¿sabes qué? Somos muy lentos, o sea, vamos, los leopardos o los felinos son mucho más rápidos que nosotros corriendo, entonces voy a amputarme las piernas para ponerme piernas sintéticas, ¿no? Hechas con Sí, nanomateriales, ¿no? uh-huh. Y convertirme en un cyborg poco a poco. O, ¿sabes qué? En realidad hay un problema muy grande, la Tierra se está sobrepoblando, no queremos más sexo entre los jóvenes y lo que vamos a hacer es que vamos a regular la reproducción, así que a partir de ahora vamos a manipular genéticamente a los bebés que van a nacer para que nazcan sin órganos sexuales. No puede ser. O, por ejemplo, y te invito a la gente que te está viendo a que que busquen en YouTube ectogénesis. En 2017, un grupo de científicos en Estados Unidos logró crear las famosas biobolsas, donde criaron a una serie de corderos fuera del útero de sus mamás, ovejas, y estos corderitos crecieron en bolsas, o sea, la matriz estaba afuera. Eran estos, como película de ciencia ficción, los bebitos ahí, ya. Eso ya no es película, eso ya es realidad. Eso es lo que te va a decir que la gente está pensando en que la ciencia ficción sigue siendo ciencia ficción, cuando en realidad lo que tienes es que la ciencia ficción en muchos casos ya es realidad. Y Ya. si has visto el video, si es que te metes ahora, lo puedes ver, la gente lo puede ver, o que se metan a Google y vean una foto, ¿no? La famosa ectogénesis. Es ahora, si me permites, cortito, Sí. ¿no? Pero eso te da una idea, pues, de qué camino estamos tomando, porque Sí. ponte a pensar que ya tengas estas tecnologías para regular Aquí la está. reproducción. Aquí ya entras, Aquí está. ahí está, ¿no? Ay, creo que no se ve bien. A ver, ahí. Ahí está, claro, ese es un dibujito artificial. Uh-huh. Uh-huh. Pero es Mira, la idea, ¿no? Ay, no. Ay, no. ok, eso no es dibujo, esto es verdad. Mm. Ok, la gente se va a impresionar y va a decir, pero qué locura. Estoy seguro que mucha gente que va a ver tu programa ahora va a decir, pero qué locura. Bueno, despierten, siglo XXI, esto ya no es película. Mm. Entonces entenderás que con estas tecnologías uno va a decir, pero qué maravilla, ¿no? Un avance para la ciencia. Entonces, por ejemplo, ya lo puedes atar si es que piensas. Por eso la gente tiene que pensar. Si esto lo atas a la agenda feminista y a la agenda de control de... Bueno, hola. Hoy estamos teniendo una falla técnica. A ver. Mm, 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 yo creo que vamos a tener que volver a entrar. Mm, a ver, yo creo que vamos a tener que volver a entrar porque sí. Mm, mm, mm.
A ver, voy a parar aquí y volvemos a entrar. Y ahora sí, ya. Ahora sí. Bueno, pero fíjate, ¿no? Se acaba de cortar la conexión y yo puedo asegurarte, sin ningún tipo de conspiración, la gente lo podría confirmar en las redes, que cuando puse esa imagen en los algoritmos, en redes, probablemente no haya distinguido a la perfección el algoritmo, porque los algoritmos funcionan con imágenes, pueden reconocer quiénes estamos ahorita, qué estamos hablando, etcétera. No haya reconocido con precisión que se traía tratado, por ejemplo, de un bebé o de un cordero. Entonces, como es una imagen que puede ser medio turbia, uy, qué raro, se desconectó. Y aún así, si no fuese el caso, que yo creo que es, en el futuro tengan por seguro que ese va a ser el caso. Ponga algo que no les guste al algoritmo, que el algoritmo detecte y que no le parezca correcto y se te va a cortar. ¿Entiendes? Es práctico. Así funciona la famosa inteligencia artificial. Bueno, el caso del, hablaba de lectogénesis y decía, pasa, entonces tú puedes atar este caso, la gente va a decir, uy, qué maravilla, la ciencia está avanzando. Claro, eso átalo a la agenda feminista. Ya las mujeres van a querer no, nada de hijos, o sea, el concepto de maternidad, el vínculo entre madres e hijos, el ser humano se transforma en un bien de consumo. Lo puedes comprar, lo puedes vender, puedes seleccionar, es decir, eugenesia, los que cumplan con ciertos estándares y que de acuerdo a los, ¿no? Y utilizan estas tecnologías por inteligencia artificial, van a secuenciar los genes, van a sacar información de tu perfil, cuál es tu calidad genética, como los animalitos, este tiene más calidad genética, este es calidad genética inferior, entonces van a empezar a esquematizar ¿no? A categorizar a los seres humanos, no todos van a tener un valor intrínseco, la dignidad, el concepto de dignidad, todo va a pasar a ser en función de un costo, de un valor, de un beneficio, de una utilidad, y pasamos de ser personas a ser objetos. Y los objetos son desechables. Y ahí se ata lo que tú me decías, el tema del aborto. Eso me saltó a la mente, porque mencionaste en un video que habían puesto cerdos con embriones. Entonces... Dime, termina. Entonces me salta a la cabeza, aparte de toda esta industria que es súper favorable o redituable en cuanto a cuestión pecuniaria o de dinero del aborto, pues claro que también sirve para órganos, para y demás, ¿no? O sea, es algo, incluso en las cremas a veces para antienvejecimiento y esto, traen células o cosas de fetos ahí todo, o sea, es una cosa aberrante y muchos podrán decir que, uy, sí, qué bien la tecnología y no sé, incluso favorable, mira, va a haber un órgano para las personas que estén mal de un riñón, por ejemplo. Pero es que también trae cosas muy malas, es que se vende como todo, cuando el aborto se vende la cosa bonita, ¿no? O la funcionalidad, pero después, o sea, detrás de todo eso hay el sufrimiento de alguien más o cosas que no son correctas. Ponle la imagen de un aborto a todos aquellos que sean proabortistas. Ponle la imagen de un aborto realizado a un bebé, a un ser humano de 7, 8 meses de edad. Si siguen, por eso es que te prohíben poner imágenes de aborto, te las censuran de inmediato, apenas las subes a internet, porque ahí se acaba la magia, ahí se acaba el amor y la libertad femenina y mi derecho a decidir. Cuando ven el crimen atroz que se comete contra otro ser humano. Sí. Por eso es que cuando tú hablas, ¿no? Por eso es que yo rechazo tanto y voy a combatir con todas mis fuerzas a los liber progres, a los progres, por supuesto, pero a los liber progres peor todavía, porque se venden como si fueran del lado de uno, pero en realidad están trabajando para el enemigo. Sí, oportunistas. Consciente o inconscientemente, ¿no? Desinteresada o interesadamente. Así que yo por eso cuando dicen, uy, tenemos que unirnos, no. Para mí hay una agenda que yo no me voy a unir jamás, por más que odie al comunismo y odie a Chávez. Si está a favor del aborto, para mí esa persona no es aliado. Esa persona es un enemigo. Esa persona es un enemigo. Así es. Yo lo veo igual.
Yo lo veo. Así que no que tenemos un enemigo en común, no, el enemigo en común es todo aquel que busca destruir al ser humano. Punto. Claro. Y a partir de esa destrucción del ser humano, pasas a estas cuestiones del transhumanismo, que validan el transhumanismo. Porque claro, ya viste la imagen, o ya vieron la imagen de la ectogénesis, que ya existe, y todas las consideraciones que tú puedes hacer. O sea, ya puedes controlar abiertamente la reproducción. Decides quiénes se reproducen y quiénes no se reproducen. Qué genes son buenos y qué genes no son buenos. Qué gente vale la pena y qué gente no vale la pena. Ya lo estás viendo, la agenda progre. Los niños con síndrome de Down en Islandia son abortados, Sí. ¿no? El hecho ya de se que consideran en peligro de extinción, ¿no? claro, o sea, tú dices todas estas cosas, ¿no? ¿Quiénes son más inteligentes, quiénes son menos inteligentes? Y ahí, quiénes son más lindos y quiénes son menos lindos, porque te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto. Te hablan del amor, de que todos somos iguales y te ponen pues a estos hombres castrados ahora en imagen de Calvin Klein, Sí, horroroso. Calvin Klein. ¿No? Un hombre castrado, esa es la realidad, Sí. ¿no? Que no tiene ningún mérito, que no tiene, que su único mérito es ser lo que es. O sea, la mediocridad también, porque el tipo no ha logrado nada especial en su vida, sino se hizo famoso por ser lo que es, lo cual es patético, ¿no? Y te revela también la mediocrización constante del ser humano. O sea, aspira a ser un mediocre. Sí. Porque los mediocres son más fáciles de controlar. Bueno, al mediocre le tiras unas cuantas migajas y el mediocre va a estar contento. Bueno, ponte a pensar entonces qué pasaría si es que empiezas a controlar todas estas cuestiones de reproducción, ¿no? De cualidades físicas, de cualidades intelectuales. Al final vas a tener la cuestión más desigual. Y lo que te decía, la hipocresía es de mientras promueves a estos hombres castrados en avisos ¿no? públicos, te aseguro, esto es un hecho, cuando has visto TikTok o Instagram, ¿no? TikTok o Instagram, sus algoritmos van a encargarse de que las recomendaciones o en tus listas siempre salgan las chicas más lindas o los chicos más guapos. En TikTok, si tienes una discapacidad, el algoritmo está regulado de tal manera que la persona que tiene ciertas discapacidades, ¿no? Que no es atractivo físicamente, claro, vas a tener una circulación, pero tus posts no van a llegar más, por ejemplo, a 10.000 personas. Pero si eres una bruta consumada, ¿no? Y, y te pusiste las siliconas, gastaste $20,000 en tu trasero y eres una modelito influencer, ¿no? Que dices, amo el movimiento LGTB porque eres hasta estúpida y funcional para la cuestión y sales con tu banderita, no te preocupes, tonta, linda, ¿no? O tonto, guapo, lo que sea, pero sale con su banderita 300,000, 2 millones de likes. O sea, es sí, una... porque hay gente que igual y puede estar lindo y así, pero como no es con la agenda, no le dan. Y tiene ahí super filtros. Y esto me hace pensar también cómo somos de hipócritas, que nos asustamos todavía y lo que más hemos verbalizado y bueno, que esto fue atroz. Y claro que es atroz, no quiero quitar como el significado a esto o el peso, pero la raza aria con Hitler y lo estamos de alguna manera buscando siempre. Es exactamente lo mismo. Es que el problema es que no lo estamos buscando. Hay que corregir ahí. Si me permites, te corrijo. Sí. Yo no lo estoy buscando, tú no lo estás buscando. La inmensa mayoría no lo está buscando. Te lo está imponiendo una élite con enorme poder político y económico que usa a sus empleados, a una sarta de indignos, cabezas de corcho, ¿no? Gente que del colegio, no sé, nunca fueron muy brillantes. Entonces, siempre vas a... Mira, si te fijas, el perfil de los políticos progres no es casualidad. Una manga de imbéciles, o sea, mediocres a más no poder. Tú dices, ¿cómo esta gente pudo ser política? Sí. En México deben tener varios especímenes, en Perú tenemos también, han llegado a ser ministros, presidentes, embajadores, ¿no? Profesores universitarios académicos, que son unas bestias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú dices, ¿por qué necesitas ese tipo de gente? Porque tú conviertes a un don nadie, que en la vida normal ese don nadie jamás hubiese llegado a nada porque ni siquiera ponen el esfuerzo, y ese don nadie lo conviertes en alguien, le das un título, le das un cargo de ministro, lo llamas profesor, lo llevas a que se gane una beca, hacer una maestría en una buena universidad, lo llevas a los coctelitos de los foros internacionales,
Y ese don nadie va a vender a su madre si es necesario para mantener ese estatus. Por eso es que tienes este perfil que es exactamente calcado de esta gente mediocre, intrigante, ¿no? Y que muy servil al poder de turno, servil y que se agachan. Por eso es que te implementan la agenda al pie de la letra, porque su existencia depende de eso. Totalmente. Y yo quería que nos platicaras un poco acerca de los postulados del transhumanismo, que es lo de longevidad, superinteligencia y todo esto. ¿Y por qué lo comparas con un Homo Deus? Claro, a ver, los 3 postulados del transhumanismo son la longevidad. El transhumanista te dice que la muerte es una enfermedad. De hecho, ya empezaron a hacer lobby en la Organización Mundial de la Salud para que se declare la muerte una enfermedad. Y por lo tanto, como una enfermedad tiene que ser tratada y erradicada, por lo tanto aspiran a que vivamos muchos años a partir de ahora y después para siempre, quién sabe, o sea, inmortales. El segundo es la superinteligencia. El transhumanista te va a decir que en la escala evolutiva somos, en nuestro potencial, somos una bacteria en estado de desarrollo y que deberíamos aspirar a ser mucho más inteligentes que lo limitados y tontos que somos ahora. Y el último postulado es el superbienestar. O sea, de nada te sirve vivir para siempre y ser superinteligente si es que no vas a tener una buena calidad de vida. Entonces, tenemos que erradicar todos los vicios del carácter del ser humano, el rencor, la envidia, los celos, la violencia, etcétera, manipularnos genéticamente para transformarnos en seres virtuosos, o sea, llenos de felicidad, de amor, solidarios, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tú combinas esas 3 aspiraciones y supuestamente las materializas, lo que ya tienes ahí no es un ser humano, sino es un Dios. Es perfecto, es eterno, es omnipresente, su mente está en todas partes y tiene solamente cualidades. Por eso la transición del Homo sapiens, ¿no? La aspiración del transhumanista, del Homo sapiens al Homo Deus. ¿Cómo piensan llegar a través de eso? Aplicando inteligencia artificial, nanochips, edición genética, robótica y convertirnos, por eso es que se llama transhumano, transhumanismo, ¿no? Pasar del humano al transhumano y después del transhumano al posthumano, que ya ven. Bueno, creo que se cortó. Ahí está, ya sí. Ahí, otra vez. Es una vaina. Bueno, pasar entonces al posthumano, y en el posthumano ya ni siquiera tendrías un cuerpo físico, sea biológico el tuyo o artificial, que haya sido un cuerpo fabricado, sino que allí que estarías hablando de una especie de conjunto de información, de data que tú estás flotando ahí, o sea, que tú eres un cerebrito flotante. Ay, no, esto es, bueno, a mí, yo no sé, y por ejemplo, longevidad y sin envejecer, o sea, no creo, o sea, sí creo que puedan prolongar la vida, pero ¿bajo qué calidad? O sea, se me hace algo, no sé, no sé. Vas a tener muchas preguntas en la mente, porque eso es lo que hace el transhumanismo, si es que tiene una utilidad, es que hace a la gente pensar, ¿no? Y hace a la gente a pensar lo que da por descontado, por sentado, desafía o cuestiona los principales valores y principios del ser humano. En términos reales, vamos a decir, separando ciencia ficción de realidad, ya se han hecho experimentos con ratones, donde a través de manipulación genética se les ha cuadruplicado, se ha duplicado, triplicado y cuadruplicado la esperanza de vida de un ratón. Un ratón en forma natural no te vive más de 6 meses. Ya tienes ratones en laboratorio editados genéticamente que te viven 24 meses. Eso significa que si se hacen personas, podrías tener personas que vivan 300 años. Ay, no, qué horror. Y para muchos, o sea, yo sé que para muchos puede ser lo mismo, reitero, lo de la venta bonita de esto, ¿no? De que puede curar enfermedades, de que quitando genes igual y mencionabas también creo que se curaba SIDA, etcétera, ¿no? Pero yo me quedé pensando que, ok, genes y moral también, ¿no? Porque dijiste que van a quitar cuestiones malas, etcétera. Entonces me quedo pensando, va a haber una persona que va a alterar esos genes. Entonces nosotros vamos a estar sujetos a lo que considera moral o correcto esa persona gestora.
Entonces, no sé, me parece muy subjetivo y, y esto de el estado de bienestar eterno, por así decirlo, la felicidad, también me puse a analizarlo y a dudar, puesto que nosotros sabemos qué es ser felices porque tenemos un punto de comparación. O sea, sabemos qué es tristeza, qué es enojo. Si no tenemos ese punto de comparación, yo creo que ni siquiera nos va a saber, no vamos a saber qué es felicidad. Completamente de acuerdo. O sea, por algo somos seres humanos. Valoramos lo que tenemos porque sabemos hay una contraparte, un contrapeso, ¿no? Sabes que algo es valioso porque sabes lo que puedes distinguirlo de aquellas cosas que no son valiosas. Sabes que es bonito porque sabes que existen cosas que son feas. Y valoramos eso porque existen estos contrapesos, estas contrastes. Claro. Lo otro también es que es un raciocinio muy, muy sencillo. Las cosas tienen valor porque o no son eternas o porque son escasas. Entonces, imagínate, siempre lo he dicho, la arena de las playas no tiene ningún valor porque sobra. ¿Qué va a pasar cuando al ser humano le sobre el tiempo? Se va a aburrir, no aparte de que te vas a aburrir, no, vas a perder valor, como, o sea, vas a ser simplemente asumiendo que esto se realice, ¿no? Vas a ser una cosa, ni siquiera una persona, va a ser una cosa que está ahí, que existe eternamente. Ay, no. ¿No? A ver, y lo otro también vendría a ser los cuestionamientos morales profundos, ¿no? Porque, por ejemplo, tomándolo de una perspectiva cristiana, el cristianismo, la doctrina cristiana te dice, bueno, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el transhumanismo detesta al cristianismo, porque el cristianismo es una barrera de contención para los experimentos transhumanistas. Porque cuando dices que somos creados a imagen y semejanza de Dios, todos los planes del transhumanismo se detienen. Cuando dices que tenemos una dignidad intrínseca, un valor intrínseco, chocas con esa aspiración del transhumanista de convertir a la persona en un objeto, con el cual puedes manipular ¿no? La sacralidad del cuerpo, la sacralidad de la vida. Es por eso te digo, el hombre, el Homo Deus, que aspira a ser Dios, el Homo Deus, o sea, el Homo sapiens que aspira a ser el Homo Deus. Sí. Y ahí tienes esos ataques a la iglesia, no son gratuitos, esos ataques a la moralidad no son gratuitos, la agenda feminista no es gratuita, el aborto no es gratuito, las agendas transgénero, transespecie, transraza, transcapacidad, transedad, son transhumanismos previos. Ya. ¿Qué significa eso? Que al ser humano ya no lo distingues físicamente o lo que te dice tu realidad, sino que lo puedes relativizar a tal punto que el ser humano pasa a ser un objeto que tú puedes con ese objeto hacer lo que se te dé la gana. O sea, nació hombre, no importa, pero con manipulación genética y con experimentos, hormonizaciones y tal, lo podemos transformar en mujer. Ya. Sí, totalmente. Y para las personas que se están cuestionando, ay, por aquí, por ahí, de que, ay, ¿por qué habla de eso si ella es de imagen y etcétera? Pues justamente de eso se trata, de la imagen. Bueno, voy a compartir en un video también, estuve platicando con Mayra Rodríguez, no sé si te suena, es exdirectora de IPPF, de Planned Parenthood, y estuvo 17 años ahí trabajando. Entonces vamos a hablar como la relación de aborto con imagen, porque claro, solo hablan la parte bonita, pero la parte mala no la hablan, entonces queremos traer a colación cómo quedan las mujeres, cómo se destrozan, incluso físicamente, ¿no? Porque todo lo que, o sea, imagen es percepción, entonces la gente lo alcanza a leer. Así es. Ya, no como los algoritmos que nos cuentas, pero lo alcanzamos a leer. No, y otra cosa, yo te voy a ayudar. Si te dicen por qué ella que está, ¿no? ¿Por qué ella que está en imagen, por qué habla esto? No tienes que dar esa respuesta, a mi entender. Tu respuesta debe ser mucho más sencilla. Porque soy una persona que ama la vida, que ama lo que significa ser humano, y porque es mi obligación como comunicadora, que ahora soy o que me he impuesto esta función, ¿no? De aquellos que me escuchan o que les gustan mis cuestiones, de informarlos. Así que esto trasciende el tema de imagen
es simplemente la defensa de nuestra humanidad, que es una pregunta mucho más fundamental, así que cualquier ridículo que salga a atacarte por esto, ya tiene la respuesta. Y si no entiende, bueno, lo bloqueas nomás. No Sí, pierdas totalmente, nada más era por la cuestión de la identidad, ¿no? De lo que hago con... Pero en fin, y esto me encanta porque te antepones a lo que te voy a preguntar y ahora sí quiero entrar de lleno a qué es conservador, porque mencionabas lo del relativismo y, y bueno, también cuál es tu opinión acerca del relativismo y por qué defender absolutos, es decir, valores o pilares inquebrantables, es algo esencial hoy en día y bueno, desde siempre. Bueno, mira cómo empezamos. La gente va a decir, pero este está hablando de todo, o sea, parece un ambulante que vende miles de cosas. No, pero tiene que ver. No, no tiene, claro, claro que tiene mucho que ver, porque el transhumanismo en esencia y todo lo que habla, la ciencia y la tecnología son temas que me interesan por cuestiones, ¿no? de la relevancia que tienen. El impacto de esa ciencia y de esa tecnología me interesa, o sea, y ahí tienes preguntas de carácter moral, de carácter ética. A mí la ética de la tecnología me fascina, es un tema que estoy estudiando. Eso tiene relación con el transhumanismo, porque el transhumanismo es la aspiración ideológica de poner en uso esas tecnologías que estoy estudiando para transformar al ser humano. Entonces me dice, ¿yo estoy a favor de eso? No, yo estoy en contra de eso y voy a combatir eso. Entonces ahí entra otra cuestión. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo apoyar la transformación o puedo conservar o puedo luchar por la conservación del ser humano? Entonces ahí es donde yo ato toda esta complejidad, las tecnologías, el transhumanismo y el conservadurismo. Ahora, el conservadurismo es una filosofía política, es una expresión política, y va más allá de estos temas de transhumanismo, tiene que ver también con consideraciones económicas o políticas, culturales, ¿no? Por ejemplo, no todo es economía, por eso cuando escuchen estos liberprogres hablar de Chávez, de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela, ya sabe que cambien de canal, nos viene repitiendo la misma idiotez 10 años y no han logrado nada, ¿no? Además no representan a nadie tampoco, porque la gente del pueblo, la gente que le da lucha a los progres, lo he hecho 1.000.000 de veces y lo pueden comprobar, es el pueblo, principalmente el pueblo cristiano, sea católico o protestante, el pueblo olvidado, aquella gente que tiene menores recursos económicos, ellos son los que están dando la defensa, o sea, los conservas, ¿no? Esos son los que están dando la pelea cultural, mientras los otros siguen dando conferencias, llenándose de plata y dando tonterías. Pero bueno. Incluso, perdón que te interrumpa, me atrevo a decirte que aunque no sean solo cristianos, compartimos muchas religiones, valores, los judíos, los musulmanes, todos estos estamos en contra de aborto, de todas estas cuestiones que hemos venido hablando a lo largo del video. De hecho, tengo un muy buen amigo que se llama Vikram Chadauri, que es de India, y actualmente él dice que está de acuerdo con el gobierno que está en India, del primer ministro, porque es un tanto conservador, ¿no? Claro. Exacto, y no le gusta como la inmigración y todo esto. Ya hablaremos más extenso de estos temas para que la gente no se confunda por ahí de, ay, qué racista, pero incluso gente que pueda ser cultural, muy distinta a nosotros, con tradiciones distintas, tenemos unos valores primordiales que independientemente de nuestras creencias religiosas, estamos luchando por ello. Te lo voy a poner, lo que has dicho lo voy a resumir aún más. Simplemente es nuestra condición y naturaleza de ser humanos. O sea, nadie puede aspirar, nadie que sea una persona con 2 dedos de frente o que tenga ganas de hacer algo positivo, por lo menos que tenga respeto por su especie, por los suyos, ¿no? Va a abogar por la destrucción de su propia especie. Hay que ser un cretino para aspirar a eso. Hay que ser un malnacido para aspirar a eso. Entonces, y otra cosita, cuando digas qué van a decir, que un consejo acá de conejo, te por una acá y te sale por allá. A mí cuando me dicen todas estas cosas, realmente me importa un pepino. O sea, literalmente me importa un pepino. Así que te juzguen, que no, chao. Esta es una sociedad que se ha vuelto o sea, te juzgan literalmente unos inútiles. O sea, gente que no tiene ninguna condición, ninguna autoridad de juzgarte de absolutamente nada. Entonces, ¿qué haces con los cretinos y los necios? Ignora, porque te aseguro que el discurso que tú tienes, esta es la gran mentira,
el discurso que tú tienes es el que resuena en la inmensa mayoría de personas. Te lo puedo decir con total autoridad, ¿no? Ay, espero que sí. No, te lo aseguro. Mm. Te lo aseguro. Yo vivo acá en Inglaterra. Tú puedes decir que acá en Inglaterra todo el mundo está progre y que no. Tú puedes ver eso en las ciudades con los jovencitos adoctrinados, que no todos tampoco te atracan esto, pero tú ándate a las zonas fuera de las grandes ciudades. La gente está harta de toda esta tontería, ¿no? Está harta de todo esto, harta. Y acá, bueno, no puedo decir nada para que no meterme en problemas, pero te aseguro que las cosas no son como lo que la gente piensa, que la gente aquí está totalmente adoctrinada. Acá la gente ya se está cansando también. Cosa que me alegra mucho, cosa que me alegra mucho. Claro, incluso ahorita que te comenté de Vikram, a él yo lo conocí por una traducción que hicimos para una pequeña célula de la UNESCO, que es la WFUCA, y él estaba metido en todo esto y yo, claro, con 19 años, yo, ay, sí, vamos a cambiar el mundo. Yo pensé que estas instituciones lo hacían. Y al final, él se acabó saliendo porque tiene los valores que yo. O sea, hay gente que es servil a la institución, pero hay gente que de verdad se mete porque cree en cambiar y todo esto, y al final se dio cuenta y desde allá le paso videos tuyos o de Agustín Laje, Javier Villamor, etcétera, y vamos haciendo eco, claro, independientemente de la diferencia de idiomas. Es que ahí está el punto, ¿no? Para que te des una idea, la UNESCO, el primer director general de la UNESCO fue Julian Huxley. Julian Huxley acuñó el término transhumanista. Sí, sí, ¿No? sí. Para que te des idea de que, ¿no? O sea, la UNESCO es una agenda, todas estas agencias supranacionales funcionan con esta agenda transhumanista, están promoviendo el transhumanismo. Ve la definición de cuarta revolución industrial promovida por el Foro Económico Mundial, que ahora se está repitiendo en todas partes en los gobiernos de todo el mundo. Tenemos que pasar a la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es transhumanismo hecho política pública. Ay, no. Así que no es, esto no es conspiración, esto lo puedo defender y me puedes poner acá el más pintado y me lo voy a bajar en un par de sopapos. No tengo ningún problema, ¿ok? Entonces, no, está clarísimo, hay que tener la información clara y uno tiene que hay que separar la ficción de la realidad y uno tiene que separar los supuestos de los hechos, ¿no? Las suposiciones de los hechos, las creencias. Yo soy investigador profesional, mi trabajo es ese, por algo hice un doctorado. Yo sé categorizar esas cuestiones, sé distinguir, sé aplicar metodologías. Entonces a mí no me van a venir, pues, no es que sea perfecto, no es que te maneje todas las metodologías, sería falso decir eso. Claro. Pero tengo suficiente bagaje de formación como para que no me vengan a mí a vender humo. Claro. ¿No? Entonces, la gente tiene que hacer esas, o sea, no caer en los cebos que te ponen, ¿no? De hacerte entrar en teorías de conspiración que las hay. Por ejemplo, esta de que las redes 5G difunden el virus. Eso no es, pues, ¿no? O que, no sé, hay una serie de conspiraciones ahí dando vueltas, ¿no? Uno tiene que, o que los Illuminati, ¿no? O que solamente es el club de Bilderberg, o que solamente es el club de Bilderberg. Esos son conspiraciones, eso es un tema mucho más complejo. Pero el punto aquí es, sobre todo, defender lo que uno cree correcto. Y por eso tú hacías esa distinción. Da lo mismo de qué religión seas. Si eres una persona que tiene sentimientos, que busca ser una buena persona, que quiere ser, que es empático con lo demás, solidario, caritativo, etcétera. Todas las virtudes, vamos a decir, del cristianismo, que son las virtudes de Occidente, ¿no? Y vamos a decir, no la quieren revestir de religión, no importa. Sé simplemente una buena persona. Una buena persona no busca destruir a seres humanos con el pretexto de que, no voy a poder viajar a Estados Unidos a ver a mis amigas porque voy a estar embarazada. Sí. ¿No? O el hecho de estar tercerizando o reduciendo tus responsabilidades y que otros vayan tomando decisiones por ti con el cuento de que tienes derechos para todos. Donde la gente se está volviendo poco a poco literalmente parasitaria. Gente que no piensa, que no hace nada, que siempre está exigiendo todo, que no contribuye en lo más mínimo. Gente que ni siquiera se ha hecho el esfuerzo de educarse o de usar la mente para pensar, que repiten clichés completamente idiotizados y mecanizados. Bueno, lo que vas a pasar, lo que está generando ahí es simplemente una sociedad de esclavos. Una sociedad de esclavos, y los esclavos son útiles hasta el momento en que sean funcionales a la agenda. El momento que no sean funcionales a la agenda, los primeros que se van a ir son esos brutos. Totalmente. ¿No? Entonces, eso. Y por eso, bueno, soy conservador, para volver a la pregunta, soy conservador porque quiero conservar quiero conservar lo bueno de ser humano. Claro, hay cosas malas,
pero tú el trueque que me das de destruirnos para no ser malos, para mí no compensa. Prefiero ser un humano imperfecto a ser un transhumano que no es ni siquiera humano, que es una cosa. Sí, totalmente. Voy a defender eso. Por eso soy conservador. Es más, soy bioconservador. Y aquí, si me permites hacer un pequeño comercial, en mi canal de YouTube, que es igualito al nombre que ven allá abajito, Miklos Lukács, lo pueden ubicar en YouTube, voy a lanzar un video sobre las nuevas ideologías políticas del siglo XXI, que ya no son liberalismo, socialismo, conservadurismo, se vienen otras nuevas, en base a la ciencia y la tecnología. Y ese video ya lo estoy editando, así que ya estoy contento porque ya lo grabé. Súper bien, y te voy a estar mencionando también a lo largo bueno, cuando esto se publique en el canal, pero también en el programa de radio. Voy a poner ahí todas tus redes sociales para que la gente, o sea, tienen que ver, porque de verdad tienes una propuesta muy, muy valiosa. También lo que te comentaba del relativismo, me encantó cómo decías que al final, bueno, no sé si tú lo quieras compartir, yo no quiero llevarme el crédito de esto, lo de que tendemos a absolutizar. Claro, eso es muy importante, claro, me quedo de eso. Yo lo pongo siempre con esta... Cuando tú, o sea, todos podemos relativizar cosas, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, ¿qué es relativizar? Cuando tú dices algo y te contestan con depende. Eso es relativizar, una relativización en un campo práctico. ¿Estás de acuerdo con no sé cómo se llama esto, la mutilación genital femenina en África? Yo voy a decirte que sí, de las niñas. Bueno, alguien te va a decir depende. ¿Por qué? Porque es la cultura y que esto que el otro. Ya, ok. ¿Estás en contra de las corridas de toros? Miren, a mí me van a decir progre, a mí no me gustan las corridas de toros. Yo voy a decir que estoy en contra. Otros van a decir depende. Entonces, ya podríamos debatirlo, pero se podría debatir, vamos a decir. Sí. Ok. ¿Estás a favor de que una persona con una enfermedad mental, que es hombre, se sienta mujer? Yo voy a decir que estoy en contra, porque me parece que esa persona no debería ser castrada, sino debería ser tratada psiquiátricamente, ¿no? Para tratar de corregirla. Ok, otros me van a decir depende. Todos esos son debatibles. Entonces ahí tú vas a entrar a donde no tenemos puntos absolutos de comunión. Pero los absolutos significan que siempre vamos a encontrar, siempre vamos a llegar, al menos la inmensa mayoría, o todos deberíamos llegar a un punto de comunión, de convención. Si yo te digo que matar a un niño de 3 años o quemarlo vivo por diversión está mal, ¿tú me dirías depende? No, nunca. Ok. Y el 99.9% de la gente te va a decir que no estaría a favor de eso. Entonces, ahí te das cuenta que en casos prácticos sí existen absolutos. El 0,1% que diga que todo depende, bueno, esos son enfermos que tienen que ser tratados. Ahí tienes casos médicos, tienes casos abiertamente médicos. Sí, ¿no? sí. Pero para eso te sirven los absolutos. Los absolutos te sirven para establecer puntos de referencia que te permitan guiar tu accionar, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Hay cosas donde no vas a llegar a un consenso tan rápido. Bueno, lo debates y tratas de llegar a un punto intermedio. Ese punto intermedio entonces después se puede traducir en una ley. Donde no vas a tener este consenso, y cuando estas cosas se imponen, como lo hace la agenda progre con las leyes del aborto, las leyes del género, las leyes del feminismo, que son leyes impuestas por una pequeña minoría a una inmensa mayoría, ahí tú tienes el problema de la ilegitimidad y el problema de la relativización. Claro. Porque al niño lo transformas en niña, la mujer ya no es mujer, puede ser cualquier cosa, el género, puedes hablar de miles de géneros, ya no tienes puntos en común. Cuando nosotros hablamos, el lenguaje es convención. Si yo te digo perro, tú puedes tener una imagen de un perro, ¿sabes? Porque ese es un absoluto. Se asocia el perro a la palabra, ¿no? A la imagen. Si yo digo casa, también puedes imaginarte unas casas distintas, está bien, pero el concepto te queda claro. Pero jamás vas a decir, bueno, si yo te digo Coca-Cola, nunca vas a pensar en una pelota. No. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hacen los progres es Coca-Cola a partir de ahora ya no es pelota. Coca-Cola es lo que tú quieres que sea. Entonces, para mí Coca-Cola va a ser un sofá. Coca-Cola para el otro va a ser viajar. Para el otro Coca-Cola es Alemania. Otro te va a decir que Coca-Cola es la nada. Otro va a decir que Coca-Cola es religión.
Ya. ¿Te das cuenta qué tipo de vida tendríamos si es que no existieran estas convenciones o estos absolutos? Sería imposible. Sí, ¿Y no, qué se no. está buscando ahora? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Se está buscando deliberadamente destruir a las sociedades. Esto lo que estamos viendo no es casual. Se busca a propósito destruir y dividir y fragmentar a las sociedades. Pero eso ya sería otro tema. Simplemente lo que voy a decir es que los absolutos son indispensables. Sin absolutos no existe civilización y sin civilización lo que se viene es el caos y la destrucción, que es lo que ustedes están, es que es lo que estamos viendo ahora en estos momentos, porque mucha gente que piensa como nosotros, la inmensa mayoría, está oculta y tranquilita y no hace nada porque dice, bueno, yo soy muy chiquito, en realidad no voy a no tengo cómo influir, en realidad no importa, o esto va a pasar, o sigamos rezando. O sea, Dios te da la posibilidad, claro, dice reza, pero Dios también te dice, pues actúa, ¿no? Claro, Ok, claro, claro, claro. reza, la gente, ¿no? Tú te diriges a un público cristiano, entonces, como es un público cristiano, yo le digo, me parece muy bien, recen, pero hagan. Sí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo que tenemos que hacer, un despertar, porque somos la mayoría cada vez menos silenciosa. Y cuando ya somos muy ruidosos, empiezan las censuras. Y sí, totalmente. Por eso no está de gratuito esto de las No, censuras. no, no, no. Y ya para ir concluyendo, me gustó mucho una idea que decía que para contraargumentar lo relativo o lo relativista, ellos hacen que dicen más bien que todo, absolutamente todo es relativo. Entonces al final nos dan como Bueno, la es la razón. contradicción. Es la contradicción del relativismo, ¿no? Claro. El relativista te dice que no existen absolutos, ¿ok? No existen los absolutos, pero el relativista cae en su propia contradicción porque para el relativista todo, absolutamente todo, es relativo. Sí, 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 Ya, sí. ya con Ellos eso solitos se matan. es la contradicción, o sea, inherente al progresismo, al relativismo progresista, ¿no? Claro. Y ya, mi última pregunta, ahora sí, para dejarte libre, pobre Miklos, que te he exprimido totalmente. No, ese ya es otro precio, ese ya es otro precio, pero bueno. Eh, bueno, la ciencia comentas y todos sabemos que tiene sus límites. Entonces, hay personas que toman la ciencia como dogmas de fe. Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer esto? Bueno, ¿qué más se puede decir o contraargumentar o qué podemos hacer para que no se nos trate a nosotros, los que decimos que la ciencia tiene límites, como ignorantes y que no se jacten de esa idea, ¿no? No sé si me doy a entender muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, aquel que te diga que la ciencia lo es todo, que ese es primero que es acientífico, no es científico, y segundo que es un cretino. Esta es una cosa que ya he citado antes. Para que la ciencia tenga todas las respuestas, o te dé todas las respuestas, la ciencia debería plantearte todas las preguntas. Una cuestión lógica. Pero hay preguntas que la ciencia no te puede plantear y que son tan importantes como muchas de las preguntas que sí se plantea la ciencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Es una pregunta fundamental de todo ser humano. La idea de trascender. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Qué tipo de acciones van a guiar mi forma de ser? ¿O por qué soy solidario? ¿No? ¿Cuál es no sé, qué cosas quiero hacer con mi vida? ¿Por qué quiero ayudar? ¿Por qué quiero amar? ¿Puedes responder esas preguntas? ¿Puedes responderlas con el método científico? ¿Puedes irte a un laboratorio y hacer experimentos para responder la pregunta cuál es mi propósito en la vida? No. Ok. Es tan sencillo como esto. Cuando tú describes a una persona, tú puedes utilizar métricas, ¿no? Vamos a hacer una analogía, ¿no? La parte métrica. Puedes describir a una persona diciendo, bueno, esta persona mide 1,80 m, tiene una masa muscular de 36%, grasa tanto, es masculino, tiene los ojos de tal color, la contextura gruesa, tiene lunares en tal parte, le falta un dedo chico, y tú ahí estás recurriendo a cuestiones que podrías describir
y a las cuales podrías llegar de manera cuantitativa, ¿no? Podrías decir, esta persona es así. Pero ¿te bastaría esa información fáctica para describir lo que es una persona o te faltaría también su carácter, su forma de ser, sus anhelos, sus sueños, sus gustos? Claro, Claro. científicamente podrías descubrir por qué le gusta ciertas cosas y no le gusta otras. ¿Por qué le gusta la carne de pollo y no le gusta la carne de pescado? Porque seguramente tiene una alergia. Ok, científicamente lo puedes determinar, pero científicamente no podrías determinar por qué esa persona tiene esas metas en la vida o por qué esa persona es más solidaria y más buena que otra. Hmm. Sí. O te das cuenta, o sea, vas a tener una información incompleta. Y es tan sencillo como que la ciencia no te plantea todas las preguntas. Hay preguntas que la ciencia es incapaz de plantearse porque no tiene los instrumentos para responderlas adecuadamente. Así que cuando te digan, ay, la ciencia lo es todo, ya simplemente le dices, tráeme un jugo y cierra la puerta por fuera. No me Me parece, no me vas a perder el tiempo, ¿no? me parece muy bien. Pues, Miklos, esto sería todo mi cuestionario. Ha sido una clase magistral. Por ahí se me zafó decir de dónde eras profesor, y sé que eres profesor de San Martín de Porres, la Universidad del Perú, pero Correcto. también en Essex, en Inglaterra, y has dado clases también en ESAM, ¿no? Entonces, pues, por mencionarlo, porque lo haces todo tan desmenuzado que es fácil de aprender, no lo dejas como en tecnicismos elevados, y esto es una gran labor porque gracias a eso más gente puede ir despertando. Entonces, te agradezco a nombre de todos. No, muchísimas gracias. Si me permites cortito. Sí. Es una habilidad que tú cultivas con el tiempo. Porque para poder desglosar esto con los pedacitos con los que lo hago, no es por, acá no es ínfula, sino que es un hecho concreto. Cuando te decía lo importante que es investigar, que es un hábito que toma tiempo y que uno practica y practica, bueno, aquí son literalmente años de esfuerzo, años de trabajo, años de dedicación, años de prueba y error. Y todos esos libros que la gente ve detrás de mí no es que estén de adorno, no los he leído todos, pero he leído por 2/3 de los que están acá atrás. Tengo otros más adelante, tengo otros ahí, tengo otros en formato PDF. Y leo y me encanta leer y viajo, porque no todo es libros, también tienes que viajar, tienes que relacionarte con las personas, tienes que ver el mundo que te rodea, ¿no? Los libros te van a dar una visión parcial, la experiencia te va a dar otra visión. Entonces acá hay mucho esfuerzo. Esto es un hábito. Y claro, ahora siento que tengo la capacidad como para transmitir estas complejidades en algo más sencillo, porque la misión, el deber de un verdadero profesor o maestro, aquel que aspire a ser un académico, como es mi caso, yo soy un profesor universitario, tu deber es hacer lo complicado fácil. No como ocurre ahora en la academia, y por eso te das cuenta la cantidad de charlatanes e inútiles que ahora son profesores universitarios, que hasta lo fácil lo hacen difícil para sonar sabios. Sí. Cuando escuchen estos sujetos que hacen lo fácil difícil y lo difícil imposible, aléjense. Vendedor de humo, no sirve para nada. Totalmente. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo estaba tan entusiasmada. Sabía que me iba a quedar con una sensación muy buena y de mucho aprendizaje. Y pues nada, muchísimas gracias. Espero pronto te tengamos por aquí, por México. O si no, en España, ya que me dejen viajar. Pero compártenos, por favor, tus redes sociales, porque quiero que la gente se meta sí o sí a tus redes sociales a investigar más de ti. Mi canal de YouTube, que ya ahorita voy a llegar a 40,000 suscriptores, así que ya estoy agarrando un cierto vuelo, ¿no? Miklos Lucas, como lo ven. En Instagram, Miklos Lucas con un 8 al final, porque es 8, nací el día 8, así que por eso un día 8 nací, Miklos Lucas 8, y es mi número de la suerte también. Y bueno, esas dos, ¿no? De ahí ya pueden llegar a las otras. Es que si digo muchas, la gente se pierde. Mi canal de YouTube y de ahí llegan a las demás. Instagram. De todos modos, yo estoy siempre dejando los links directos. En el canal de YouTube lo pongo en la caja de descripción, y en el canal de radio pues lo dejo en la descripción de lo que vendría siendo cuando presento el video. Entonces, no me queda nada más que agradecer, y bueno, pues agradecerle también a la gente que nos escucha, y nos vemos en un próximo programa. Listo, muchísimas gracias. Gracias.